Bueno, pues nos vamos en este punto a Valencia porque saben que sigue la comisión de investigación por el caso Taula. Están citados algunos de los implicados más mediáticos, Isabel Goyanes. Fallan algunos, hay incomparecencias, pero precisamente hoy es un día importante. Veremos caras conocidas. A las 9 de la mañana, Susana, buenos días, estaban aquí los representantes de esa comisión de investigación del caso Taula, pero te puedo decir que las invitadas, entre comillas, no han venido, ninguna, al menos de momento. Todavía tiene ocasión de hacerlo Rita Barberá, porque ella sí que recogió en mano esa citación y no ha contestado. Su turno es a las 12 y bueno, podemos verla aparecer por aquí, por este ayuntamiento, aunque los representantes lo ponen en duda. María José Alcón, por ejemplo, y María del Carmen García Fuster ni tan siquiera recogieron esa citación. Hay quien ha alegado motivos de salud para no estar hoy aquí. Hay quien ha presentado un escrito, el mismo que le dio al juez, y quien nos acompaña y sabe bien los motivos es Sandra Gómez, que es representante de esa comisión de investigación del caso Taula. Y bueno, pues una mañana muy aciaga hoy, porque estáis vosotros, Sandra, pero no están las invitadas, esos nombres claves que hoy deberían estar aquí. Efectivamente, la verdad es que es decepcionante, aunque no sorprende, ¿no? Porque yo creo que el Partido Popular está demostrando justamente en este tiempo que son el peor tipo de antisistemas, aquellos que no se creen las instituciones cuando no son ellos quien las gobiernan y quien los controlan. Y sobre todo yo creo que era importantísimo que hoy estuviera aquí, por ejemplo, Rita Barberá, la que fue la jefa durante 24 años del Ayuntamiento de Valencia, la que hacía y deshacía en la ciudad de Valencia, y sobre todo la que, según declararon los anteriores testigos de la anterior comisión de la operación, era conocedora de la operación de presunta financiación irregular del Partido Popular que ella misma presidía. Por lo tanto, me parece que la que ha sido alcaldesa durante 24 años hoy debe de estar aquí dando explicaciones a todos los valencianos y valencianas, porque hay que recordar que esta comisión lo que representa es a toda la ciudadanía de qué contratos presuntamente se fueron irregular, se dieron de forma irregular a cambio de esa presunta financiación. Vamos a estar pendientes, Sandra, porque decimos que estamos todavía en hora, que Rita Barberá todavía puede aparecer. Sí, pues yo la verdad es que espero la verdad que esté aquí dando la cara, que no nos vuelva a dar plantón como su anterior equipo, ¿no? Que hoy no ha estado, como tú has dicho, María José Alcón, María José Pi, que eran personas de su extrema y de su estrecha confianza, y que vengan aquí a dar la cara, ¿no? Porque quien no tiene nada que esconder no tiene ningún tipo de problema en dar explicaciones. Complicado lo veo, pero bueno, oye, me parece muy bien que estéis ahí de guardia a la espera de que aparezca Rita Barberá.